Yo siempre he considerado, como profesor de ciencias sociales, que es fundamental que los estudiantes entiendan la clave de las ciencias sociales, que es la conceptualización. Los conceptos son fundamentales, es decir, si yo no sé los conceptos, quizás yo pueda hacer alguna apreciación sobre alguna temática, pero de pronto la rigurosidad no sea muy alta. Quizá podría ser mucho más acertado si yo conozco juiciosamente la palabra que estoy diciendo. Es decir, si yo digo cultura y no tengo ni idea qué es cultura, pues sencillamente estoy patinando, no estoy diciendo algo muy claro. Entonces, cuando hablamos de antropología hablamos de cultura y cuando hablamos de cultura, lo que hablamos básicamente es de los significados que les damos los seres humanos a las cosas que nos rodean y a las cosas que construimos. Es decir, el lenguaje es fundamental en los estudios culturales y en los estudios, pues obviamente entonces, antropológicos. El lenguaje, ¿por qué será fundamental? Será fundamental porque en última será el que le dará sentido a las cosas. Pongo un ejemplo. Si a mí me hacen este gesto, que espero que todos lo estén viendo, ¿cierto? Que es un gesto de pulgar arriba, seguramente lo entenderemos. Y entenderemos que es una situación de aprobación, pero quizá en otros espacios eh, que no conocemos, esa situación pueda ser un poco diferente y quizá, ¿por qué no podría llegar a ser insultante? Eh, ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque voy a poner uno diferente, que es el ejemplo de hacer como una B de Victoria, ¿cierto? Que en países de Europa como Bélgica, por ejemplo, resulta ofensivo, porque es como cuando usted hace una pistola, ¿cierto? Como cuando usted saca el dedo del medio y se lo muestra a los demás. Para nosotros eso no significa nada, significa dos, o significa victoria, o bueno, lo que quiera que sea. Pero para una persona de Bélgica, por ejemplo, significa unas tijeras, ¿cierto? Con la que le pueden estar a usted cortando sus genitales, por ejemplo. Eso es una cuestión cultural. Es decir, nosotros, ¿qué significado le damos a las cosas? Entonces, para nosotros esto es algo muy diferente para lo que la gente de Bélgica sería. Entonces, un antropólogo estudiará justamente ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que entendemos por cada cosa con la que convivimos? Si usted ve una flecha, ¿cierto? En en la calle, y usted va en un carro, seguramente usted empezará a entender que lo que sucede es que si usted va en el carro debe ir solamente en ese sentido, ¿cierto? Pero si alguna persona se aproximara desde otra cultura y no conoce ese significado, esa persona podrá embolatarse totalmente y pensará, quizás si fuera cazador de alguna comunidad, digamos, primitiva, que ese es un espacio para cazar, entonces ese es el lugar perfecto para sacar una flecha, ¿cierto? Y entonces sacará su arco y su flecha y empezará a lanzarle flechas al primer transeúnte que encuentre. Y uno dirá, pues esto es una cosa exagerada. Puede sonar exagerada, pero pues sencillamente es otro cuento muy ajeno a nosotros. Eh, lo que, lo que se me ocurre a mí, por ejemplo, es pensar en significados que nosotros creemos que son obvios, ¿cierto? Pero con los que tenemos que tener cuidado. Es decir, en la antropología se puede caer en un error y es, o bueno, mejor, en dos errores que son fundamentales en los que se puede caer en la antropología. El primero es el etnocentrismo. El etnocentrismo es el hecho de considerar que mi explicación es la acertada fundamentalmente por el hecho de que yo estoy en la cultura más desarrollada. Entonces, digamos que cualquier apreciación que cualquier otra cultura pueda hacer nos va a ser totalmente despreciable y vamos a condenarla inmediatamente. Ese es un error con el que no se puede, digamos en el que el antropólogo no puede caer mejor. Y el otro error también es el relativismo, que básicamente consiste en el hecho de considerar que como todo es válido, entonces nosotros no vamos a condenar absolutamente nada. Pongo ejemplos de eso. A nosotros nos resulta quizá normal, aunque no deja de ser pues, difícil y doloroso, y llámelo como usted quiera, que a la muerte a una persona o la cremen o la entierren, ¿cierto? Entonces abren un hueco en la tierra, esa persona pues, resulta depositada en este terreno. Pero resulta que hay una comunidad en África, por ejemplo,
que esta comunidad considera que la mejor forma de expresarle el amor a esa persona que ha fallecido y que es mi ser querido, la mejor forma de expresar ese amor es comiéndosela. Entonces esta gente coge el cuerpo del difunto y se lo come. Se lo come tal cual como cuando usted se come su desayuno. Y uno dirá, pero esta cosa es aterradora. ¿Cuál es el significado que ellos le dan? Para nosotros es una cosa, digamos, de antropofagia, eso es una cosa tenaz, para nosotros suena horrible. Pero ellos lo que consideran básicamente es que, por ejemplo, si yo dejo a mi ser querido enterrado, mi ser querido se va a quedar solito, pobrecito, no va a tener quien lo acompañe, va a tener que aguantar frío, quizá vengan y lo violenten cuando pasen por encima suyo, ¿cierto? Caminando sobre la tumba, o peor aún porque lo van a someter al fuego para la cremación, en fin, un montón de cosas que ellos dimensionan, entonces dicen, para no tener ese inconveniente y no, digamos que no dejar en una situación de vulnerabilidad a mi ser querido, entonces pues lo mejor es llevármelo conmigo y me lo llevo conmigo comiéndomelo. Y para nosotros puede sonar aterrador. Lo que pasa es que nosotros no podemos radicalizar nuestra posición suponiendo que nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿cierto? Ellos tendrán sus explicaciones y resultan, pues, interesantes. Digamos que alguna persona podrá pensar, esto es totalmente fuerte, digamos que es bastante violento. Sin embargo, alguna persona podría decir que no pretendo herir susceptibilidades porque de ninguna forma lo quiero hacer. Sencillamente es una pregunta que un antropólogo se puede hacer. ¿Cómo es que usted se indigna por el hecho de que ellos consideren importante comerse el cuerpo de una persona, pero no le indigna, por ejemplo, siendo católico, comerse el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, diría el que es católico, ¿cierto? Entonces en la comunión se come la hostia y se toma el vino y lo simboliza como el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, es decir, es ser capaz de dimensionar cuáles son los significados que les damos a las cosas. Nosotros somos capaces de darles significados diferentes a lo que quiera que pase. Y en esa medida no podemos ser radicales. Pero tampoco podemos caer en el otro punto que era el que quería también explicar, que es el relativismo, de hacer que todo sea pues válido, porque de ninguna forma podríamos tolerar ciertas cosas, ¿cierto? Para algunos es conocido que algunas comunidades en el mundo aplican una, pues digamos que una especie de cirugía, una suerte de cirugía a las mujeres que se llama la ablación y básicamente consiste en cercenar el clítoris de la mujer. eh, y algunos antropólogos que caen en el relativismo dirán, pero pues lo que pasa es que es una cuestión cultural, nosotros no podemos juzgarlos porque es la forma en que ellos construyen su cultura. Bueno, en esos casos sí digamos que hay una discusión muy fuerte entre los antropólogos porque está también la necesidad de condenar cosas que ni siquiera con el argumento de ser elementos culturales deberían ser contemplados. Es decir, estas situaciones son muy fuertes o situaciones en las que la mujer en algunos países que profesan la religión islámica terminan siendo asesinadas a piedra por el hecho de haber sido infieles, por ejemplo. Es también cultural para nosotros que la infidelidad está muy mal vista y también está la situación de que algunas personas que han sido víctimas de infidelidad pues se enfurecen de tal forma que terminan asesinando a la esposa que le fue infiel o la esposa asesinando al esposo, lo que quiera que sea. Pero eso para nosotros es un delito y consideraría uno que no es acertado, digamos que violentar de tal forma a la persona que fue infiel. En estos países, por ejemplo, es totalmente válido asesinar a la mujer a punta de piedra, ¿cierto? Por el hecho de haber sido infiel. Pues digo, no, la infidelidad no es, digamos que puede ser condenable para las culturas, pero no se puede llevar al extremo de terminar siendo asesinada a piedra, ¿cierto? Entonces un antropólogo no puede caer en esa cuestión de, pues para nosotros es válido por un simple elemento de cultura, entonces pues lo vamos a condenarlo. No, también hay que asumir una condena a esas situaciones. Eso, digamos que es parte de los estudios antropológicos. El antropólogo entonces mirará la cultura en toda su dimensión y la cultura básicamente también tiene que ver entonces con los símbolos y con los lenguajes porque de alguna forma le damos significados a las cosas, aunque pues después ustedes verán ahí en la presentación que la lingüística también digamos que lo analiza mucho más profundo, pero también estudia, digamos, creencias, tradiciones,
eh, estudia el folclore, bueno, estudia un montón de elementos que son supremamente interesantes. Entonces, digamos que hay música que se puede analizar desde diferentes espacios, porque para usted puede ser supremamente interesante la música que escucha, pero quizá usted no conoce que en otros lados hacen una música supremamente curiosa. Un antropólogo tendrá que ser capaz de revisar eso.